vernos a través de la internet. Quiero en esta mañana hablar acerca de un tema que he titulado "Sea el nombre del Señor glorificado por encima de todas las cosas". Sea el nombre del Señor glorificado por encima de todas las cosas. Quiero hablar en esta mañana de lo que realmente es lo más importante para Dios en nuestras vidas. A veces nos interesamos por ser exitosos en lo que hacemos, que otros nos puedan reconocer, que lo que hacemos es valioso, que nos podamos sentir bien donde estemos, que nada nos incomode. Y todo esto son la parte humana, la parte física de lo que realmente el hombre quiere alcanzar en su vida y en su logro. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. Diga conmigo, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y es por eso que Dios nos ha dado las herramientas para que lo podamos lograr. La palabra del Señor está llena de ejemplos de hombres que dejaron atrás sus propios intereses para poder servir al Señor. El apóstol Pablo, mirando todas las cosas, y este es un versículo que me llena a mí de gozo, de gracia, y que quizás si me preguntan cuál es el versículo, verdad que para su vida le impacta mucho, es este, Hechos 20:24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Anote ese versículo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El pastor Alex estaba ayer hablando y predicando y enseñando a los jóvenes acerca de la vida de varios hombres que en realidad sí marcaron testimonio: Abraham, Isaac, sí, Jacob, José. Y algo similar voy a hablar hoy en la primera parte, y es que de todos esos hombres había una palabra especial allí, y él lo enseñaba ayer, es que Dios estaba con ellos en todo lo que hacían. Y hay una particularidad en cada uno de ellos. Moisés lo dejó todo para servir al Señor. Abraham dejó su tierra y su parentela para ir donde el Señor lo estaba llevando. Samuel dedicó su vida entera al Señor. Josué decidió servir con toda su familia. Nehemías dejó la comodidad de su trabajo en el palacio del rey para ir a ser un constructor. Hoy vamos a hablar de un personaje que marcó la diferencia en su tiempo. Es el sacerdote Esdras, que dependía del Señor. Programaba ayunos para establecer una profunda relación con Dios. Aplicaba la escritura a sí mismo antes de aplicársela a los demás. La aplicaba a él mismo. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es cuando la mano del Señor está sobre nosotros. Y algo similar escuchaba yo al pastor Ale, dije: ay, qué bueno, estamos como conectados en esto. Sí, el Señor estaba con ellos, y hoy voy a hablar de esta parte, que la mano del Señor está sobre nosotros. Dile al hermano: la mano del Señor está sobre nosotros. El profeta Ezequiel habló de que la mano de Dios vino sobre él y le dijo que se levantara y que fuera a la llanura, para que allí le iba a hablar.
Otro texto habla de que la mano del Señor estaba sobre Elías. Y dice que luego la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y dice que la mano del Señor habla que estaba sobre Juan el Bautista. Quiero que leamos en Esdras capítulo 7, versículo 6, ya que vamos a estar hablando de este personaje llamado Esdras. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió. Escuche esto, subráyelo. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Dile allá al hermano, la mano del Señor esté sobre ti también. Y el versículo 9 dice, estando con él la buena mano de Dios. Vuelve a repetir. El versículo 28 dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y el capítulo 8, versículo 31 vuelve a decir, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró del mano del enemigo y del acechador en el camino. Qué tremendo esto. La Biblia dice que Esdras era un sacerdote y maestro de la ley de Dios y conocía la palabra del Señor. ¿Escudriña usted la palabra del Señor? ¿Toma tiempo usted para leerla, para inquirir y para recibir la ley de Dios sobre su vida? ¿Se estudia usted, se preocupa usted por estudiar la palabra? ¿Saca tiempo para meditarla? El versículo habla de cómo a un Dios le dio aún bienes materiales, no tanto para él, sino para el pueblo de Israel. Y dice, porque la mano del Señor, de Jehová, estaba sobre él. Pasamos muchas pruebas y muchas dificultades y tiempos de escasez porque no dependemos del Señor. Porque una cosa es llevar una vida religiosa diciendo yo soy un cristiano, y otra es ser un cristiano entregado al Señor, que depende de Él y hace su voluntad. Diga conmigo, quiero depender del Señor y hacer su voluntad. Y dice que como resultado de esto, la mano del Señor estaba sobre él, sobre Esdras. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, qué importante saber que Dios está con nosotros. Y aún esas promesas se extienden hacia nosotros cuando las promesas del Señor vienen para nosotros. Cuando el Señor habla de la gran comisión, de lo que nosotros debemos hacer, de ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y que el Señor va a estar con nosotros. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa del Señor para nuestras vidas. La mano del Señor esté sobre nosotros, que el Señor esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice la Biblia que José prosperaba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba con él. No había otra razón de por qué él prosperaba. Y yo creo que esa es la razón de nosotros, ser prosperados, porque la mano del Señor está sobre nosotros. Lo segundo, quiero hablar en esta mañana, es un corazón entregado y preparado para Dios. En Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas importantes en este texto que yo veo allí. Primero dice que preparó su corazón para recibir, ¿sí? Se preocupó para examinar, para indagar, para averiguar. Puso manos a la obra, fue intencional en sus decisiones, ¿sí? Para recibir la ley del Señor. Pero luego dice para cumplirla, pero también para enseñarla. Y cuando hablamos de preparar el corazón, hablamos de despojarnos de todo esquema mental, toda lógica y todo razonamiento humano que piden que nuestra mente sea moldeada y renovada por los pensamientos de Dios. ¿Sabe que cuando hablamos de la lógica, cuando hablamos de los pensamientos, cuando hablamos de las doctrinas humanas, ¿sí? Ellas quieren permear nuestra mente y quitarnos la visión de Dios en nuestra vida y pensar que somos exitosos por lo que podemos aprender, y sabe que eso nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios. Las personas que una vez llegaron a ser ateos, alguna vez llegaron a leer la Biblia. Y su racionamiento, su pensamiento lógico y sus cosas los llevaron a apartarse del Señor. Qué triste, qué doloroso. Y por eso dice que Esdras hizo algo, preparó su corazón. Esto quiere decir que me preparo para tener una vida de intimidad con Dios, una intimidad diaria. Bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 cuando dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Si está cerca a su hermano y con respeto, póngale la mano aquí o el dedito aquí en la sien. ¿Sí? Dije, deje que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Buena, agradable y perfecta. ¿Por qué cuestionamos a Dios? Por eso el título de este mensaje: sea el nombre del Señor glorificado por encima de todas las cosas. No hay más. El nombre del Señor sea glorificado. La mano del Señor esté sobre nosotros, el corazón entregado y preparado para Dios. Esdras no solo escudriñó las escrituras, estudió, profundizó, sino que estuvo dispuesto a obedecerlas y cumplirlas, y también para enseñarla a otros, para ser discípulos. Porque lo dice en Esdras capítulo 7 versículo 10. Dice que preparó su corazón para recibir, para mirar la palabra del Señor, fue intencional en eso, pero para cumplirla y para enseñar en Israel. Quiere decir que tenía la actitud y la disposición para enseñar también a otros la palabra del Señor. Amén. No se quede usted con la verdad, comparta la verdad a otros. Así hacen muchos cuando ven que hay algo que puede beneficiar a la comunidad. Van y corren y dicen, camine, que mire que ahí están dando, ahí están regalando, ahí están dando, ahí encontramos la mina de oro, vamos todos a buscar. ¿Sí? Y queremos que otros también participen. Así que necesitamos preparar el corazón
Y cuando dice preparar el corazón, tiene que llevarnos a tener un corazón humilde, un corazón enseñable. Y cuando preparamos nuestro corazón, pues vamos a estar dispuestos a aceptar el consejo y la corrección amorosos, porque nuestro corazón se ha preparado. En Isaías 48:17 el profeta, pero el Señor hablando al profeta dice: esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía. Te guía por las sendas que debes seguir. Si solo hubieras hecho caso a mis mandamientos, entonces habrías tenido paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Qué tremendo este versículo, ¿cierto? Primero exalta el nombre del Señor cuando dice: mi Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. El hombre no anda bien simplemente porque ha ignorado las leyes de Dios. Es más, el hombre quiere irse en contra de Dios. Y qué tremendo que el hombre no se dé cuenta hoy en día que se está yendo es en contra de Dios y no en contra del hombre. Cuando el hombre se va en contra de la Biblia, no se va en contra del hombre, sino se va en contra de Dios directamente. Cuando quiere cambiar las reglas de mirar lo inmoral como moral, como algo que es normal dentro de la sociedad, y quitar entonces esa parte inmoral de lascivia, de concupiscencia, y volverla normal, está yéndose contra el mismo Dios. Está en contra del Señor. Pero Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor también. Y qué duro y qué difícil el caer en manos de un Dios vivo. El hombre se llena de argumentos y de conocimiento vano y atiende a lo que otros dicen y tienen en poco la palabra de Dios. Y por eso muchos andan como andan. Solo hay que mirar eso: por sus frutos los conoceréis. El rey David, aconsejando a su hijo Salomón, le dijo en Primera de Crónicas 28:9: y tú, Salomón, hijo mío, escuche esto, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿qué dice ahí? Él te desechará para siempre. ¿Cuál es tu decisión? Simplemente, ¿cuál es tu decisión? Si tú lo buscares, lo hallarás. Pero si lo dejares, pues Él te desechará para siempre. El mucho estudio y el conocimiento nos lleva a la derrota. Y Pablo lo reconoció. Y el sabio Salomón lo reconoció también. Cuando él dice en Eclesiastés 1:18, dice: lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena de conocimientos, más se llena de problemas. Por eso la Biblia dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sí? Y el sabio Salomón fue la conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo dijo. Todo es vanidad. A veces
queremos llenarnos de tanto conocimiento que endurecemos el corazón y hemos dejado el consejo del Señor por otros consejos y en verdad no preparamos nuestro corazón. Y lo más importante es el entregarle nuestro corazón al Señor para que Él tenga el control completo de nuestra vida. Dile al hermano, entrega tu corazón para que el Señor tenga el control completo de tu vida. Pablo tenía mucho conocimiento, estudioso de la ley del Señor, fariseo de fariseos, estudió en la escuela de Gamaliel, fue un hombre versado en la ley del Señor y pudo decir, Filipenses 3:8 al 9, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Qué tremendo que escudriñemos la palabra del Señor. Lo tercero, la palabra de Dios debe ser un compromiso obligatorio. Esdras capítulo 7 versículo 25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Qué tremendo ese texto, ¿no? Es un texto que nos debe confrontar. Dice, conforme a la sabiduría pues que tienes, pues pon jueces, gobernadores, todo lo que está al otro lado del río, conocen la ley de tu Dios, y al que no la conoce, las enseñarás. ¿Cuántas personas no conocen la ley de Dios y por eso andan así? Pero decía, cualquiera que no cumpliera la ley de Dios, era algo obligatorio. El vivir la palabra nos lleva a que el nombre del Señor sea glorificado sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Nuestra vida no va a girar alrededor nuestro, sino alrededor de Él. Nuestras decisiones no van a ser nuestras decisiones, van a ser las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra vida está sustentada en la palabra, no en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en una vida de éxito. No. Mi vida está en el Señor. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que puedo jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Ay de mí, dice la otra versión. Ay de mí. ¿Qué quiere decir? Que la misma relación con el Señor me obliga. No porque tenga que ponerse mordaza o algo allí para que yo lo haga obligatoriamente, sino que yo mismo me obligo. No es alguien que tiene que empujarlo. O como decía alguien, arriarlo. Y mi padre bien decía que la iglesia no se arría, sino que la iglesia se pastorea. Pero qué terrible eso, ¿cierto? Que alguien tenga que empujar. Cada uno se obligue. Porque la palabra de Dios debe ser eso, un compromiso obligatorio. Qué tremendo que
se le pregunte a alguien, bueno, ¿cómo está la lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está su estudio? ¿Cómo está la oración? Bueno, ahí hay poquito, así 3/4, 5/8 y por aquí, por allá. Y yo estudio y bueno y tal, y es que no tengo tiempo. Uno no debía preguntar eso, pero la persona debería decirlo. Es que me obligo. Es que es una responsabilidad. Es que levantarme, orar temprano es una responsabilidad. El leer, el meditar la palabra del Señor es un compromiso ineludible. No lo puedo aplazar. No lo puedo dejar para mañana. No puedo procrastinar, ¿cierto? Esperar que las cosas las deje para otro día. Como dice la Biblia, deja que Dios te bendiga hoy. Es hoy. Las promesas del Señor son hoy, hoy, hoy. Amén. Así como cuando Moisés fue al faraón y le dijo, deja estas cosas, obedece. Y él dijo, déjeme mañana, postergando la bendición de Dios para él. Ay, pastor, yo sí quiero obedecer. Sí, pastor, déjeme termino esto que estoy haciendo y luego yo me voy a comprometer. Espera y verá. Es que que me desocupe un poco, que es que estoy muy atareado del trabajo. Y entonces deja las cosas de Dios por el trabajo. Aplaza. Y como dice el Señor, si me hubieran obedecido, yo los hubiera bendecido siempre, hubieran tenido paz. Lo cuarto es la entrega genuina y la protección de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí hay un versículo tremendo de Esdras, en Esdras 8, 21 y 22 dice, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan. Esto es la seguridad. Porque ¿cuál es la vana seguridad? Ay, no, es que yo necesito guardaespaldas, ¿sí? Es que no sé qué es la seguridad. Pero él dice, mi seguridad, si yo le digo esto al rey, dame seguridad, dame caballos, el rey va a decir, bueno, pero entonces ¿cuál es la confianza de su Dios? ¿Dónde está la confianza de su Dios? ¿No que la mano del Señor está sobre ustedes? Y entonces él rehusó, dijo no. Porque el camino donde tenían que pasar, el rey, los ciudadanos, porque es el segundo grupo que regresaba de Babilonia del cautiverio después de 70 años, viene con Esdras en una comisión especial muchos años después, regresando, y entonces muchas cosas de las cosas que estaban en la casa de Dios ahí, que habían sido llevadas a Babilonia en el cautiverio, se las entregó a él, las entregó en peso. Y él las entregó y las comisionó en otros y llevaban oro encima. Ya muchas cosas porque debían llevarlas para la casa de Dios y reconstruir la casa de Dios. Y bueno, y por eso el Señor habla así, de esta manera. Y así de esa manera, dice Esdras, publiqué ayuno. Primero porque había algo aquí. El ayuno y la oración nos conecta con el Señor. Amén. El ayuno y la oración nos conecta con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseña a humillarnos delante de Él, a tener un corazón quebrantado, a reconocer que no podemos. Y cuando dice aquí, para afligirnos. ¿Sabe que a veces tener un fulgor o mucha alegría o mucho, ¿cómo le llamamos eso?
adrenalina, ¿sí? A veces no nos deja humillarnos delante del Señor. Y por eso el afligirnos y el pasar por momentos difíciles nos trata con un corazón. Dice, publiqué ayuno y oración para que este corazón que es duro, que no se doblega, que a mí nadie me manda, conmigo nadie se mete, el que se mete conmigo yo le voy a decir 3 palabras. Endurecido su corazón, pero dice, lo voy a ablandar, lo voy a hacer a través de la entrega y la sumisión al Señor. ¿Usted cree que un corazón humillado es arrogante? ¿Usted cree que un corazón que busque al Señor es arrogante? No. Espera en el Señor. Se humilla para afligirnos, sentir dolor, sentir sentimiento de amargura, una angustia moral, una tristeza y un pesar. El pecado en verdad debe dolernos. No es sentirnos bien con el pecado, debe causarnos incomodidad, fastidio, y para ello debemos doblegar nuestro corazón y nuestro cuerpo y arrepentirnos. Por eso Evan Robert puede decir, Señor, doblégame cuando estuvo este avivamiento en Gales. Dice que unos jóvenes que estaban con él se doblegaron, se humillaron delante del Señor y empezó y cayó el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, y dice que ellos fueron transformados, y el pueblo donde estaba la nación, donde estaba en el lugar allí, dice que fueron transformados, las cantinas se cerraron, los policías dice que ya no tenían que estar persiguiendo a los ladrones, sino que se convertían en tríos y cuartetos para alabar al Señor. Eso solamente lo hace un corazón humillado, un corazón arrepentido. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos han pasado por aflicción? Levante su mano. ¿Qué le dice el Señor? Confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Esta leve tribulación momentánea, dice que produce en nosotros un peso cada vez más de gloria. La aflicción. Y luego el versículo anterior de Esdras dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Y yo creo que es tiempo de buscar al Señor, no solamente por nosotros, sino por nuestros niños. Hermano, preocúpese por sus niños. Usted es grandecito, y lo más tremendo es que lo he visto con mis propios ojos, es que padres pueden ser muy fieles en asistir a la iglesia. Una cosa es esto, pero se preocupan de sus hijos. No los traen, no los impulsan para que busquen al Señor, no les enseñan. En la casa no hay un devocional donde ellos entiendan que la palabra del Señor está por encima de todo. Hay tiempo para distracción, hay tiempo para deporte, hay tiempo para muchas cosas, pero no para sentarse con sus hijos y leerles la Biblia y enseñarlos a orar y enseñarles también que el primer lugar lo debe ocupar el Señor. Muchos no están aquí en la iglesia porque seguramente están haciendo cosas con sus niños en este momento donde deben estar en la casa del Señor. Disponga su tiempo para el Señor. Él sabía eso. Esdras dijo, para solicitar de él, del Señor, camino derecho para nosotros y para nuestros hijos. Y yo creo que es tiempo de pedir al Señor por nosotros, por nuestra familia, por los niños, que son tan vulnerables ante la sociedad, y por eso los quieren adoctrinar desde pequeños
con ideologías inmorales y en contra de las leyes de Dios, en los colegios, con todo eso de la ideología de género, con eso de estar pasando quizás leyes de que los niños entonces puedan operarse desde pequeñitos. Si no quieren ser hombres, entonces que los operen, ¿cierto? Y entonces pongan un órgano femenino. Qué tristeza, qué dolor, qué insensatez. Y por eso debemos orar. Y la última parte del versículo 22 dice: la mano de nuestro Dios es para bien para todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Quiénes buscan al Señor? ¿Quieres buscar al Señor? Porque buscar al Señor es el secreto para que la mano del Señor esté con nosotros y sea para bien. Él escucha nuestra oración cuando clamamos. Porque luego usted va a leer en el capítulo 8, versículo 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que Él respondió a sus oraciones. Él responde a nuestras oraciones. Lo quinto, y este último punto: la purificación y la entrega a Dios, el dolor por el pecado, pero también un nuevo comienzo. Esdras 9:1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han preparado de los pueblos de las tierras, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Sabe, hermano? No es muchas veces cuando podemos dar un consejo a alguien, cuando podemos utilizar la palabra del Señor, lo que el Señor dice. Y lo que el Señor le había dicho a este pueblo es que no se casaran con mujeres inconversas, o se unieran, mezclaran con otras naciones, o las cogieran como mujeres. Y esto también de los hombres. Pero ellos desobedecieron, y aún los sacerdotes se contaminaron con esto. Y nosotros podemos ser religiosos, asistiendo a los servicios, cumpliendo con algunas disciplinas espirituales, pero si no nos separamos del pecado, en realidad no nos hemos convertido al Señor. Estoy seguro que si usted se ha convertido al Señor, se separa del pecado. Pero si todavía dentro de sus cuestionamientos y argumentos piensa, dice: eso no está mal. ¿Pero por qué está mal eso? Yo no le veo nada malo de eso. Y las personas lo critican y lo dicen: pero yo no veo nada malo de eso. ¿Qué de malo tiene eso? Yo no le veo nada malo. Dice que el comulgar con el mundo y sus deseos. Y él dice el versículo: el linaje santo ha sido mezclado. Y la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Es de real linaje, ¿cierto? Linaje real. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó. Usted es un linaje real. Por eso el dicho ese, que no demos las perlas a los cerdos.
porque entregamos todo lo que Dios nos ha dado. Dice, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Se podría esperar que este pecado fuera quizás de la persona que no tiene ningún liderazgo en el pueblo de Dios, pero que sean los líderes, los sacerdotes, los que enseñan la ley de Dios. Esto es verdaderamente incomprensible. Y miramos la reacción del sacerdote Esdras cuando le contaron esto. Dice en el versículo 3: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo, dice, de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. ¿Sabe, hermano? Cuando reconocemos nuestro pecado, nos damos cuenta que hemos hecho mal, que no queda más sino venir delante de Dios y sentir dolor por lo que hemos hecho. Pero ¿cómo es esto? Señor, ¿pero por qué me sucedió esto? ¿Por qué, Señor? Yo no permito eso, Señor. ¿Por qué caí en este pecado? ¿Por qué me resbalé? Porque siendo del linaje de Dios, escucha, aquí no dice que no sea del linaje de Dios. Aquí dice que era del linaje de Dios, de lo santo, pero que se contaminó, se dejó llevar. Y luego el versículo 5 dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Sabe, hermanos, que, perdón, voy a decir algo aquí importantísimo. Cuando usted no es capaz de levantar sus manos, cuando usted no es capaz de doblegar sus rodillas delante del Señor, cuando el orgullo puede más, cuando sus manos están paralizadas, caídas y no se pueden levantar. ¿Te has escuchado decir levante las manos? Pero quedan así, abajo. Mire lo que dice Hebreos 12:12, no está ahí en la pantalla. Lo voy a leer, la Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. La Reina Valera dice: levantar manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Sí? Y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Es una actitud de humillación delante de Dios, rendirnos ante Él, rasgar nuestros vestidos. Aquí no dice que Esdras lo hizo allí en su interior de su corazón, sino que se arrodilló y levantó sus manos físicas. No es que yo tengo las manos levantadas, lo hago en el espíritu. ¿Sabe? El enemigo está mirando cuál es nuestra actitud. En realidad, si la palabra del Señor, sea el nombre del Señor glorificado, como dice el título de esta predicación, por encima de todas las cosas, mi motivación ha de ser alabar al Señor, de levantar mis manos, de arrodillarme, de gritar, de gemir, de sentir la presencia del Señor, de humillarme delante de Él. Ay, no, es que qué dirá el hermano si yo levanto las manos. Es que no traje desodorante. La actitud de adoración, de rendirnos, habla de dolor profundo, de aflicción, de arrepentimiento genuino. Cuando alguien lo va a colocar indefenso, usted lo pone una pistola y usted dice: sí, ya, tranquilo. Pero la actitud de humillación ante Dios: Señor, yo me humillo. Yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti. Solo a ti me humillo, solamente a ti, Señor.
Nada, mi orgullo, todo queda en manos, Señor. Cuando tú estás allí, Señor, no puedo dejar más, sino que levantar mis manos y arrodillarme delante de ti. Dice, me postré de rodillas. El humillar nuestro cuerpo, el arrodillarnos, estamos diciendo ante ti, nos humillamos, nos rendimos, confesamos nuestro pecado. Dice, extendí mis manos a Jehová Dios. Y esta actitud habla de entrega total al Señor. Ya no puedo más. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero. Taralala. Haz lo que quieras, Señor. Y el versículo 6 del capítulo 9 de Esdras dice, y dije, aquí hay una confesión de Esdras: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ante nuestros pecados nos cuesta levantar el rostro para mirar a Dios. Y así estaba entonces la actitud de Esdras. Nos cuesta mirar al Señor. Estamos avergonzados, estamos confundidos. El pecado ha llegado al límite, los pecados son muchos. Y esta fue la oración de Esdras delante de Dios. Esa debe ser también nuestra oración. El pecado trae consecuencias, debemos ser conscientes de ello, y si no nos arrepentimos, podemos perecer en él. Y el versículo 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como el día de hoy. Estas son algunas consecuencias de vivir en el pecado. En no apartarnos, en seguir insistiendo en lo que no agrada a Dios y que hemos traído dolor a la familia y que ha traído dolor a la familia, a la sociedad, a Dios mismo. Pero Dios extiende su misericordia. Díganme conmigo, Dios extiende su misericordia hacia nosotros y espera con paciencia que nos volvamos a Él, pero su paciencia tiene límites. Y sigue Esdras, el versículo 8, sigue orando, dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. A pesar de todas las cosas, Dios ha esperado con paciencia, pero Dios tiene un límite. El pueblo debe volverse a Él. Así lo hicieron los del pueblo de Israel. Y el capítulo 10 de Esdras, versículo 1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel. ¿Quiénes estaban ahí? Hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Empezar a buscar a Dios, rendirnos delante del Señor, confesar nuestros pecados. Dios abre una puerta, hay esperanza y Dios quiere nuestra restauración. ¿Cuántos saben que Dios quiere nuestra restauración? Levante su mano derecha y diga, Dios quiere su restauración para nosotros. Y hoy es el día, hermano, de hacer un pacto con el Señor, de apartarnos del mal, de quitar el mal de entre nosotros. ¿Sabe qué sucedió allí? Mire, capítulo 10, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios,
y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Fue una decisión tremenda, ¿sabe, hermanos? Lo que hizo este pueblo, dejar las mujeres paganas con sus hijos, mujeres que habían tomado de los pueblos paganos, a pesar de que el Señor les había advertido que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron. Y yo lo estoy diciendo hoy, y quizás usted en su vida se juntó con alguien que no, pues era cristiano, pero sí es el tiempo de arrepentirnos. El Señor nos llama a cortar con el pecado, arrepentido del mal que hemos hecho y volvernos al Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, apelando a la misericordia de Dios, dice, bueno, el que quiera vivir con la mujer o el hombre inconverso, dice, no lo abandone. Pero si se separan, pues dice que bien lo hacen en ese momento, porque pues no lo manda él a hacer esclavos o servidumbre. Pero dice más bien que la mujer que ama al Señor, entonces ¿qué hace con el hombre que no ama al Señor? Dice que en ese momento, como hay un yugo allí, entonces dice que santifica en su vida, o es ejemplo mejor para la persona, para que las oraciones de esa persona pues lleguen al trono de la gracia, ¿sí? Y que él pueda dar testimonio, para que esa persona, viendo el testimonio, se pueda convertir al Señor y venga al conocimiento de la verdad. Esto en el caso de aquellas personas que se han casado o que han tenido este yugo. Quiero en esta mañana que nos pongamos de pie en este día. Y recordemos que el nombre del Señor sea glorificado por encima de todas las cosas. Cierre sus ojos, hermano. Voy a pedirle que se ponga de pie. Un minutito, ya vamos a salir. Piense en esta palabra, en lo que significa la vida de alguien que se compromete a servir al Señor. Un compromiso total por encima de todas las cosas. Es eso. Es despojarse, salir de su comodidad y decir, Señor, yo deseo darte lo mejor para ti. Este tempito que usted ocupa, hora y media, quizás un domingo de 10 a 11:30. Por eso es bueno pues que desde el principio, ya ojalá llegamos a las 10, para poder alabar al Señor, para decirle, Señor, esta hora y media o quizás las 2 horas, si es que nos alargamos un poquito, Señor, pueda hacerlo con gozo. Dice la palabra que también que Esdras juntó a todo el pueblo, y Nehemías dice que todo el pueblo tuvo durante todo el día. Dice, los niños y los que maman, hasta los bebés estaban en la oración. Ay, no, es que yo no puedo ir porque tengo mis bebés muy pequeñitos, entonces no puedo ir a la oración. Llevaban a los niños para orar y como que los sometían a ayuno, eso dice la Biblia. Ore al Señor en esta mañana. Voy a pedirles un favor en esta mañana. Dice, cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Levante sus 2 manos al cielo, por favor. Dice, las manos caídas y paralizadas, rodillas paralizadas. Nos vamos a arrodillar en este momento en que lo queríamos hacer. Pero como la actitud de Esdras, dice, yo me rindo a ti, Señor. Empiece a orar, empiece a orar. Dile, Señor, ante ti estamos, Señor.
hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos apartado, Señor, de ti, Señor. Nos hemos mezclado, Señor, con el mundo, haciendo las cosas que hace el mundo. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Decido hoy, Señor, cuando mis manos, Señor, se levantan ante ti, Señor, diciendo: soy indefenso, Señor. No puedo por mí mismo, Señor. Solo tu gracia y tu misericordia. En tus manos estoy, Señor. Yo quiero tener, Señor, tu mano guiándome, Señor, ayudándome, Señor. Pero no tu mano, Señor, cuando, Señor, tu ira, Señor, cae sobre las personas, Señor, que pecan. Más bien tu mano guiándome y ayudándome, Señor. Y la mano del Señor estaba con Esdras, y todo lo que hacía era prosperado. Y la mano del Señor, y el Señor estaba con José, y el Señor estaba con Abraham, con Isaac y con Jacob. Señor, en esta mañana aquí estamos delante de ti, Señor. Nos humillamos ante el trono de la gracia. Nos sometemos a ti en esta mañana, Señor. Dile: Señor, mira mi angustia, mira mi dolor, mira mi sufrimiento, Señor. Mira, Señor, el desamparo que me encuentro, Señor. En lo atribulado, Señor, que he pasado, Señor, durante mucho tiempo, Señor. Pero a ti, Señor, expongo mi causa, me doblego ante ti, Señor. Me humillo ante tu presencia, Señor. Doblego mi corazón delante de ti, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. ¿Qué le vas a decir hoy al Señor? Dile algo hoy al Señor en esta mañana. Dile algo hoy al Señor en esta mañana, hermanos. Exprésele al Señor quizás lo que nunca antes le ha dicho. No se quede usted como un espectador pensando que alguien debe dirigirlo en la oración. Dirija hoy una oración al Señor y dile: Señor, doblegado estoy ante tu presencia, Señor. Me humillo ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, Señor. Levanto mi voz y levanto mis manos delante de ti, Señor.